Uno de los aspectos más interesantes de la exposición es la recuperación de manuscritos de su obra que se ven por primera vez. Aquí detrás, por ejemplo, tenemos un manuscrito de La mujer del porvenir, un libro que publica en 1869 y que se convierte en un libro de referencia para el feminismo español. Por otra parte, hay la recuperación de muchos documentos relacionados con su biografía que van a verse por primera vez, correspondencias, notas personales, sus cuadernos de apuntes de las lecturas que hacía de joven, sus poemas juveniles cosidos a mano por ella misma. Aquí tenemos al fondo de la sala un gran velo que ilustra pues, lo que fue la primera cárcel celular de España y que simboliza de alguna manera el gran sueño de Concepción Arenal, de la Concepción Arenal adulta, que fue la reforma penitenciaria y el conseguir cárceles, digamos, que respetaran la dignidad de los presos y que permitieran su reinserción social. Me gustaría destacar el paralelo entre la biografía de Arenal y lo que ocurre en el siglo XIX. De manera muy sencilla o simple, si quieres, porque es una exposición breve, pero hemos tratado de recuperar las imágenes del siglo, ya que imágenes de Concepción Arenal no tenemos muchas. Una exposición es un trabajo visual, entonces todo este trabajo de recuperar esa eclosión de prensa, de cafés, de tertulias, de debates políticos, filosóficos, humanistas que ocupan el siglo XIX, me parece muy importante tenerlo en cuenta en relación con Arenal.